En medio del parque, el millonario avanzaba en su silla de ruedas, con la mirada fría recorriendo todo a su alrededor, hasta que se detuvo frente a una niña con un overol gastado, detrás de un puesto improvisado que prometía milagros por $1 y que lo miraba como si no tuviera miedo de nada. Decidió acercarse. «Si me curas, te adopto», dijo él, con sarcasmo, sin imaginar que, en minutos, su nombre sería titular en todo el país. Álvaro Fernández cruzaba el parque en su silla de ruedas con la espalda recta y el mentón ligeramente levantado, como quien domina el espacio a su alrededor. 3 años antes, un accidente de helicóptero le había destrozado la columna. Sobrevivió por pura suerte, pero esa suerte, en lugar de traerle gratitud, sembró una rabia silenciosa que crecía día tras día. Ahora su mundo estaba rodeado de órdenes dichas con tono cortante, contratos firmados sin sonreír y un escepticismo profundo que se burlaba de cualquier idea de destino o milagro. Para él, nada ocurría por casualidad, y si ocurría, no era por intervención divina. Mientras cruzaba la avenida principal, hablaba por teléfono con voz cortante, reprendiendo a un ejecutivo por retrasos en un proyecto millonario. Colgó bruscamente, soltando un suspiro impaciente. Entonces, a lo lejos, algo desentonaba del paisaje de árboles y bancas. Una pequeña caseta improvisada, hecha de cartón y pedazos de madera, descansaba a la sombra de un viejo roble. Detrás de ella, una niña de piel morena, con el cabello trenzado en pequeñas hileras y un overol desgastado, acomodaba con cuidado casi ceremonial un muñeco viejo. Se llamaba Antonia. Al frente de la caseta, un pedazo de papel arrugado mostraba, en letras temblorosas, «Milagros por $1». Álvaro entrecerró los ojos, curioso e incrédulo al mismo tiempo. ¿Milagros? Aquí, a plena luz del día, pensó con una media sonrisa cargada de ironía. Se acercó despacio, las llantas de la silla deslizándose sobre el camino cubierto de hojas secas, y se detuvo frente a la niña. «¿Tú vendes milagros?», preguntó, dejando que el sarcasmo se deslizara en su voz. «Yo no vendo, señor. Yo los hago», respondió ella, levantando el rostro y sosteniendo su mirada sin ningún atisbo de miedo. «¿Y cómo puede hacer eso una niña? ¿Algún truco?», insistió él, inclinándose levemente hacia adelante. «No es truco, es fe y muchas ganas de hacer el bien», dijo, volviendo a acomodar el muñeco en silencio. Esa calma lo irritó más que cualquier respuesta atrevida que ella pudiera darle. «Fe», pensó bufando levemente. «Yo no le debo nada al cielo». «¿Dónde están tus padres?», preguntó él seco, como si fuera solo curiosidad, pero en el fondo estaba poniendo a prueba la respuesta. «No tengo, nunca tuve. Soy huérfana desde que tengo memoria», dijo ella sin cambiar el tono, como quien está acostumbrada a repetir la misma frase. «¿Y vives? ¿Dónde?», continuó, sintiendo una extraña mezcla de interés y desprecio. «Donde haya un rincón seco, a veces aquí en el parque, a veces en otro lugar», respondió, con una simplicidad que lo desarmó por dentro, aunque él no lo admitiera. «¿Y esos milagros funcionan con quien paga?», provocó, cruzando los brazos. «Funcionan con quien cree», respondió Antonia con una leve sonrisa en la comisura. «Creer no hace que un helicóptero vuelva a volar», replicó él, sin darse cuenta de que hablaba más de sí mismo que del tema en cuestión. «No lo hace, pero puede ayudar a alguien a ponerse de pie por dentro», respondió ella con una mirada firme y suave al mismo tiempo. Él desvió la mirada por un instante, incómodo con lo certeras que eran aquellas palabras. El viento trajo el olor a tierra mojada y un sonido lejano de niños riendo. «¿Usted siente dolor?», preguntó ella, casi en un susurro. «Siento impaciencia», respondió, ajustando el puño del saco. «La impaciencia también se puede curar», dijo ella, recargando el muñeco en un lado de la caseta. «No en mí», respondió él en un tono bajo, casi como un veredicto. Aún así, no se alejó. Se quedó ahí, atado a algo que no sabía explicar.
El silencio entre los dos quedó suspendido en el aire por algunos segundos, como si el parque contuviera la respiración. Álvaro, aún armado de escepticismo, se inclinó un poco más en la silla, tratando de recuperar el control que la conversación le había arrebatado. La niña acomodó el cartel de Milagros por $1 con cuidado, como quien endereza un altar improvisado. Él notó el gesto, y para herir, dejó que el sarcasmo escurriera. «Sabes, niña, el mundo no gira con buenas intenciones. Gira con poder, y yo tengo poder». Ella simplemente respiró hondo, ojos de niña brillando, y devolvió un «lo sé» tan simple que lo desarmó en un punto que ni él conocía. Álvaro compensó el pinchazo de incomodidad con su vieja arma, el desprecio. Endureció la mandíbula, miró el cartel otra vez y en un impulso que era mitad burla, mitad curiosidad vengativa, lanzó la frase como quien lanza un anzuelo. «Está bien. Vamos a hacer lo siguiente. No voy a comprarte el milagro por $1, pero te propongo esto. Si tú me curas, yo te adopto». La reacción fue inmediata. Los ojos de Antonia se agrandaron, como si él acabara de encender todas las luces del mundo. La boca se le abrió en una sonrisa tan grande que parecía imposible que cupiera en ese rostro pequeño. «¿En serio? ¿Usted me adoptaría? Siempre soñé con tener una familia», dijo, la voz temblando entre risa y llanto. «Voy a intentarlo. Voy a hacer todo para curarlo». El corazón de ella latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho, y sus manos ya buscaban instintivamente las piernas de él, como quien agarra su propia oportunidad de vivir. La niña rodeó la silla con pasos suaves, un cuidado casi ritual que contrastaba con la dureza del asfalto. Sus manos pequeñas se posaron sobre las piernas de él, y su respiración cambió de ritmo, haciéndose suave, acompasada, como una canción sin palabras. Cerró los ojos y por un instante el mundo pareció encogerse hasta caber en el espacio entre las palmas de sus manos y las rodillas de Álvaro. Una luz sutil, no un resplandor, sino un brillo cálido, íntimo, escapó de sus dedos, como si viniera desde muy adentro. Él quiso reír, de verdad quiso, pero algo cálido comenzó a subir, primero como un hormigueo, luego como un río despertando en el hielo. «Deja eso», dijo intentando sonar firme, pero la voz salió temblorosa, casi un susurro. El calor avanzó, encontró músculos olvidados, memoria de movimiento, ganas de estar completo. Los pies, miserablemente inmóviles desde hacía 3 años, reaccionaron como quien despierta de una pesadilla. Los dedos se movieron. Él lo sintió. Se movieron. El corazón golpeó el pecho. La mente gritó «¡Imposible!» y el cuerpo respondió con un «Estoy aquí». Antonia abrió los ojos despacio como quien le devuelve un secreto al mundo. «Sigue», susurró ella, con ternura y certeza. Álvaro se apoyó en los brazos de la silla, incrédulo, el rostro bañado en un asombro que no permitía desde el accidente. El parque quedó lejano, el murmullo de las hojas se volvió audiencia. Inhaló profundo, cerró los ojos y en un movimiento que creía haber olvidado para siempre, se empujó hacia adelante. Primero medio centímetro, luego 2, luego la gravedad cedió y se puso de pie, tambaleante, sí, pero de pie. El viejo dolor no apareció. En su lugar, un chasquido silencioso como si cadenas se rompieran por dentro. Sostuvo el borde de la silla, riendo sin sonido, el pecho agitado por la incredulidad. ¿Tú viste eso?», dijo Antonia, con lágrimas de alegría, las manos apretadas contra el corazón. «Lo lograste, Dios escuchó. Ahora puedo ir contigo. ¿Puedo ser tu hija?», dijo casi sin aliento, los ojos implorando confirmación. Por un segundo, él vio una posibilidad. La pequeña en su casa, risas en el pasillo, olor a comida sencilla, el vacío del penthouse lleno de pasos diminutos. El corazón dio un paso hacia adelante, pero el orgullo lo jaló de regreso. El rostro de Álvaro,
volvió a su vieja máscara. Soltó una risa corta, fría, que no combinaba con la escena. «No te emociones, niña. Las coincidencias ocurren. Mi cuerpo solo», respondió. «No hay ningún milagro». Y yo no adopto desconocidas, mucho menos a una niña de la calle. La palabra calle vino cargada de polvo y juicio. Antonia se congeló, la sonrisa deshaciéndose como azúcar bajo la lluvia. «Pero usted lo prometió», dijo ella, en un hilo de voz. «Las promesas no me atan», cortó él, girando y empezando a empujar la silla a su lado, caminando con pasos débiles pero lo suficientemente firmes como para alejarse. La niña jaló el cartel hacia su pecho, abrazando el papel como quien intenta sostener un pedazo de sí misma. Los ojos, que segundos antes brillaban, ahora se llenaban de un resplandor silencioso, del tipo que nadie en la vida se ha detenido a secar. «Yo solo quería una familia», murmuró tragándose el llanto, porque una niña de la calle aprende pronto a llorar por dentro. Álvaro desvió la mirada no por indiferencia, sino porque mirar dolía, y él había cultivado por años la habilidad de no sentir. «Madura», dijo, más para sí mismo que para ella. «El mundo no da consuelo». Siguió su camino por el parque, empujando la silla con una mano, mientras sus pasos vacilantes rompían el silencio de las alamedas. Detrás, Antonia volvió a colocar el papel al frente de la caseta, las manos temblorosas, la canción de antes apagada en la garganta. El viento movía el borde del cartel, como si no quisiera dejarlo caer. La niña se quedó de pie, muy quieta, y la esperanza, que hacía poco volaba, ahora anidaba en un dolor callado. Álvaro no miró hacia atrás. El portón eléctrico se abrió lentamente, revelando la imponente mansión de vidrio y piedra en lo alto de la colina. Álvaro entró caminando, empujando la silla de ruedas a un lado, como si fuera solo un adorno prescindible ahora. Cada paso que daba dentro del vestíbulo principal sonaba como una victoria personal, el sonido firme resonando sobre el mármol pulido. La sonrisa se abría sola, amplia, orgullosa, como si el mundo finalmente se hubiera inclinado ante él otra vez. El recuerdo del parque llegó como un destello placentero, el rostro de la niña, los ojos llorosos, el cartel apretado contra el pecho. Soltó una risa breve, casi divertida. ¿Cómo alguien puede ser tan inocente? ¿De verdad pensó que me iba a atar con una promesa? Dejó el saco sobre la silla junto a la escalera y fue directo al bar de cristal, sirviéndose un whisky caro. Saboreó el primer trago, como quien brinda por su propia astucia. Salí ganando, caminando, libre. ¿Y ella? De vuelta a la calle, murmuró para sí, con un tono casi burlón. Aún disfrutaba el momento cuando tomó el celular para revisar los mensajes. La primera notificación congeló su sonrisa al instante. Video. Millonario camina tras milagro, pero niega adopción a niña huérfana. Presionó la pantalla para abrir la nota y antes de poder terminar de leerla, apareció una segunda notificación. ¿Promesa rota? Empresario rechaza a niña tras promesa pública de adopción. Una tercera, aún más incisiva, apareció enseguida. Corazón de piedra. Mira el momento en que un millonario humilla a la huérfana que lo ayudó a caminar. La respiración se aceleró. Deslizó el dedo por la pantalla y vio su propio rostro captado en el video, con la expresión cargada de desprecio. La frase, «Las promesas no me atan», destacada en letras grandes. La sangre pareció salirse del cuerpo, dejándolo helado. Corrió a las redes sociales. Las noticias con su nombre estaban entre las más comentadas del país, acompañadas de montajes y críticas mordaces. Las personas compartían el video en cámara lenta, destacando el momento en que Antonia extiende las manos hacia él con esperanza y recibe solo una negativa tajante. Las visualizaciones pasaban del 1.000.000 en pocas horas. Influencers, periodistas e incluso figuras públicas que antes lo elogiaban, ahora exponían su arrogancia como el ejemplo de todo lo que está mal en el mundo. El teléfono sonó.
Era su asesor con voz angustiada. Contratos cancelados, reuniones suspendidas, patrocinadores retirando inversiones. Tenemos que pensar en un comunicado urgente, dijo al otro lado de la línea. Pero Álvaro apenas escuchaba. Las noticias llegaban como olas. Periódicos impresos y digitales, programas de televisión y radio, todos explotando el video como si fuera un documental sobre la decadencia moral. Su imagen, antes símbolo de poder, ahora era el rostro de un villano contemporáneo. Afuera, reporteros comenzaron a aglomerarse frente a los portones de la mansión. Micrófonos y cámaras se alzaban, voces gritaban preguntas que él no quería y no podía responder. ¿Por qué rompió la promesa? ¿Cree justo abandonar a una niña que lo ayudó? Cerró las cortinas, pero el ruido persistía como un coro acusador. Cada palabra escuchada era como un martillazo en su reputación, y entonces, a la mañana siguiente, el castigo tomó forma en su propio cuerpo. Al despertar, sintió las piernas extrañamente pesadas, como bloques de piedra. Intentó moverlas y el pánico subió rápido, quemándole el pecho. Forzó el tronco para incorporarse, pero cayó de lado, el rostro golpeando contra la almohada. Las manos buscaron apoyo en el cabecero, el sudor frío comenzó a escurrir por su frente. Intentó una vez más, con todas sus fuerzas, y nada. Los músculos muertos, indiferentes a su voluntad. Un grito ronco escapó sin que se diera cuenta, un sonido que resonó por toda la mansión vacía. El desespero lo invadió cuando la certeza se impuso como sentencia. Estaba preso nuevamente. La silla de ruedas, recargada en la esquina del cuarto, parecía observarlo con ironía. Y esta vez, él lo sabía. No había Antonia para ayudarlo. La tarde siguiente, llegó como un enemigo silencioso. Álvaro pasó todo el día encerrado en su habitación, mirando al techo, mientras el teléfono sonaba cada vez menos. Las pocas llamadas que recibía eran de abogados y acreedores, ya no de inversionistas o aliados. La silla de ruedas, ahora nuevamente su único medio de locomoción, parecía más pesada que nunca, como si llevara consigo todo el peso de su reputación destruida. Al anochecer sonó el timbre, y no eran visitantes. 2 guardias de seguridad enviados por el banco traían una notificación de embargo. La mansión, símbolo máximo de su ascenso, estaba hipotecada y a punto de ser tomada. Horas después, se vio obligado a firmar documentos que, en la práctica, lo expulsaban de su propia casa. Sin familia, sin amigos, sin ninguna red de apoyo, reunió en una mochila lo mínimo que pudo: una muda de ropa, una botella de agua y la vieja botella de whisky, que ahora ya no tenía sabor alguno. Fue echado como un inquilino moroso cualquiera, empujando la silla por la larga entrada de la mansión hasta la reja, bajo la mirada indiferente de los mismos guardias que antes lo llamaban señor. El frío de la noche le golpeó el rostro en cuanto cruzó la calle, y se dio cuenta, con una punzada en el estómago, de que no tenía a dónde ir. Las primeras horas las gastó intentando encontrar un refugio improvisado. Recorrió banquetas demasiado iluminadas para esconderse y callejones demasiado oscuros para confiar. Cada esquina revelaba más miradas indiferentes o, peor aún, miradas de reconocimiento cargadas de desprecio. Una pareja de jóvenes lo señaló desde lejos, riendo y comentando: «Es él, el millonario sin corazón». Apretó los puños sobre su regazo, tragando saliva. ¿Sigo siendo el mismo hombre que alguna vez mandó y desmandó? ¿O ya no?, pensó, sintiendo que la pregunta lo incomodaba. El hambre comenzó a manifestarse, el frío se intensificaba, y su cuerpo ya no reaccionaba como antes. Cuando el reloj de la plaza central marcó la medianoche, Álvaro sintió que ya no tenía fuerzas para seguir vagando. Encontró un muro viejo, y sin pensarlo mucho, colocó la silla allí, encorvando el cuerpo hacia adelante. Cruzó los brazos, tratando de conservar el poco calor que aún le quedaba, pero el viento helado parecía atravesarle hasta los huesos. La ropa cara que vestía, antes símbolo de estatus,
ahora le parecía frágil, casi ridícula ante el frío. Miró a su alrededor, bancas de madera mojadas, sombras alargadas por las luces amarillas de los faroles y ningún rostro amigable. Fue allí, en la soledad de esa plaza, donde los pensamientos comenzaron a arrastrarse hacia lugares incómodos. No era solo Antonia la que venía a su mente, eran todos aquellos a quienes había despreciado, humillado o desechado sin remordimiento. El empleado que lloró al ser despedido frente a todo el equipo, el vecino ignorado en el elevador, la mujer que pidió ayuda para una ONG y solo recibió una carcajada. Y en el centro de todo, la imagen de la niña en el parque, manos pequeñas tratando de darle lo que nadie más podía: esperanza. Se le formó un nudo en la garganta y mordió el labio para contener lo que podía convertirse en un sollozo. Todo lo que toqué se convirtió en piedra, y no fue oro, pensó mirando al suelo. Cerró los ojos, tratando de ahogar la incomodidad en cansancio, pero la mente insistía en mostrarle rostros, gestos, frases. ¿Cuántas puertas cerré? ¿Cuántas vidas aplasté solo porque podía? El sonido del viento se mezclaba con recuerdos que no daban tregua, y cada uno parecía más vivo que las luces de la plaza. Por primera vez, no había justificación preparada, ni argumento afilado que pudiera aliviar la culpa. Las horas se arrastraban, el frío se volvía casi insoportable, y con cada minuto la conciencia pesaba más que el cuerpo. Intentó acomodarse en la silla, pero la incomodidad era más interna que física. El silencio de la madrugada parecía amplificar cada latido de su corazón, lento y pesado, como si cada uno fuera un recordatorio de todo lo que había sido y del vacío en que se había convertido. Se quedó dormido así, encorvado, con los brazos cruzados sobre el pecho y el peso de su propia historia sobre los hombros. El frío de la madrugada parecía no tener fin. Álvaro dormía de forma inquieta, encorvado en la silla de ruedas, el cuerpo encogido como si intentara protegerse de un mundo que ahora lo trataba con la misma indiferencia que él un día ofreció a tantos. Una ráfaga de viento más fuerte lo hizo estremecer, el mentón tocando el pecho. Los postes lanzaban una luz tenue y amarillenta sobre la plaza casi desierta, y el silencio solo era roto por el ruido lejano de un autobús pasando y por el crujido seco de las hojas en el suelo. El amanecer aún estaba lejos, pero algo suave comenzó a imponerse al malestar helado. Una sensación de calor, tímida e inesperada, envolvió sus hombros. Abrió los ojos lentamente, confundido, y notó que estaba cubierto por una cobija vieja, desgastada y con un olor leve a humo. El tipo de olor que se impregna en las telas cuando se duerme cerca de fogatas improvisadas. Giró la cabeza hacia un lado y en el suelo, recargada contra su silla, dormía Antonia. La niña estaba envuelta en sus propios brazos, sin nada para protegerse del frío más que su ropa gastada. El cabello, recogido en trenzas desordenadas, se movía levemente al ritmo de su respiración. Por un instante, él solo la observó, tratando de entender cómo había llegado hasta ahí. Los recuerdos de la última vez que se vieron llegaron como una avalancha. La promesa hecha con burla, el brillo de esperanza en los ojos de ella, el milagro imposible y el rechazo. Recordó cómo ella sostuvo el cartel contra el pecho, como si intentara protegerse de sus palabras, y ahora ahí estaba ella, acostada en el frío solo para asegurarse de que él estuviera cubierto y cálido. El nudo en la garganta se apretó de tal manera que tuvo que cerrar los ojos por un momento, como si eso pudiera evitar que la emoción se desbordara. «¿Por qué?», murmuró con voz baja, casi un susurro que no pretendía ser oído. «¿Por qué harías esto después de todo lo que te hice?». La niña se movió levemente, despertando poco a poco. Sus ojos se abrieron aún soñolientos, pero con ese brillo sereno que parecía no apagarse nunca. «Buenos días», dijo, con una sonrisa suave, como si nada malo hubiera pasado entre ellos.
¿Tú me cubriste?, preguntó él sintiendo que la voz se le quebraba. No podía dejar que pasaras frío, respondió, como si fuera lo más obvio del mundo. Él inclinó la cabeza, y el peso de todo lo que cargaba lo golpeó como un puñetazo. Antonia, perdóname. No solo por lo del parque, sino por cada vez que traté a las personas como si valieran menos que yo, por haber pisoteado a quien no podía defenderse, por haberme reído de quien solo necesitaba ayuda. Me reí de ti, después de que me diste algo que nadie más podía darme. Te di la espalda, y eso me persigue desde ese día. Fui peor que un monstruo, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo, y aún así, lo hice. Su voz se rompió, y las lágrimas cayeron pesadas, empapando la cobija que sostenía contra el pecho como si fuera un ancla. Antonia lo escuchó en silencio, sin prisa, como quien sabe que cada palabra es un ladrillo siendo retirado de un muro. Luego, con una calma que parecía demasiado antigua para caber en una niña, respondió: «¿Sabe qué creo? Creo que uno solo es verdaderamente pobre cuando pierde la capacidad de cuidar a los demás. Usted fue rico de dinero, pero pobre de corazón, y ahora quizá sea momento de cambiar eso, porque el milagro más grande no es caminar, no es hacerse famoso, no es ganar mucho dinero. El milagro más grande es cuando el corazón de una persona mala decide dejar de serlo. Eso sí que cambia el mundo». Las palabras lo golpearon como una ola cálida, atravesando capas de orgullo, escepticismo y dureza que él había cultivado durante años. Por un momento todo quedó en silencio. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno de algo nuevo, casi olvidado. Álvaro sintió que esa cobija, vieja y desgastada, tenía más valor que cualquier traje o auto que hubiera tenido. Y comprendió, aunque tímidamente, que quizá ese fuera apenas el primer paso de una larga caminata que no se hace con las piernas, sino con el corazón. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La luz suave cayó sobre los dos, como si el día estuviera dispuesto a darles una nueva oportunidad. Álvaro mantuvo los ojos en la niña por unos segundos más, grabando mentalmente cada detalle: la forma en que acomodaba las trenzas, la calma con que respiraba, la fuerza silenciosa que parecía cargar. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Una paz extraña, acompañada de un leve miedo, como si supiera que esa paz lo obligaría a cambiar. El sol ya había subido un poco más, cuando Álvaro se dio cuenta de que no quería que ese momento terminara. La cobija aún le calentaba los hombros, pero había algo más cálido dentro de él, un sentimiento que no sabía cómo nombrar. Antonia estaba sentada a su lado, mordiendo un pedazo de pan viejo que probablemente había guardado de algún lugar, y, sin pensarlo, le ofreció la mitad. «Tome, seguro tiene hambre». Él miró el pan como quien observa un diamante raro. Rechazó con un gesto tímido, pero ella insistió: «Es en serio, señor, comer solo es triste». Él lo tomó, y al morderlo, se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había compartido una comida con alguien sin que hubiera de por medio interés o estatus. El día avanzó lentamente. Se quedaron en la plaza durante horas, conversando como viejos conocidos. Antonia contaba historias sencillas de sus noches en la calle, sobre las personas buenas que había conocido, sobre cómo aprendió a coser sola para arreglar la ropa que encontraba. Álvaro la escuchaba, a veces con una leve sonrisa, a veces con el pecho apretado. Cada palabra de ella era una ventana a un mundo que él nunca quiso mirar, y cuanto más oía, más se daba cuenta de que, en el fondo, no era ella quien necesitaba curarse, era él. Cuando la tarde comenzó a enfriar, una idea extraña, casi incómoda, surgió en su mente: cuidarla. No por lástima, sino porque había algo en esa niña que lo sacaba fuera de sí mismo. Decidió comprar algo para comer juntos, y con los pocos billetes que aún tenía, fueron a una panadería modesta. Allí él sostuvo la puerta para que ella entrara,
un gesto simple que nunca había tenido paciencia para hacer con nadie. Antonia lo miró con una sonrisa tímida, y esa mirada valió más que cualquier contrato que él hubiera firmado. Los días siguientes siguieron el mismo ritmo. Por primera vez en años, Álvaro se despertaba con un propósito que no tenía que ver con dinero, fama ni poder. Ayudaba a otros niños de la calle que Antonia conocía, compraba comida, llevaba ropa usada o simplemente se sentaba a escuchar historias. Con cada gesto, sentía que algo se reconstruía dentro de él. Las manos, antes acostumbradas a sostener plumas de lujo y firmar contratos fríos, ahora sostenían vasos de plástico llenos de sopa caliente para niños hambrientos. Y curiosamente, eso le parecía mucho más correcto que cualquier cena en un restaurante 5 estrellas. Una noche mientras caminaban por la plaza, se detuvieron a descansar en una banca. El cielo estaba despejado y las estrellas, tímidas, aparecían entre los edificios. Álvaro guardó silencio por unos segundos, hasta que habló en un tono más bajo de lo habitual. «Antonia, ¿todavía quieres ser mi hija?» La pregunta pareció atravesar el aire y quedarse suspendida entre ellos. Ella lo miró como quien confirma algo que ya sabía. «Claro que quiero», respondió sin dudar y una sonrisa iluminó su rostro. «Pero, ¿por qué?», quiso saber él. «Porque sé que usted puede ser diferente al hombre que conocí en el parque. Y porque todo el mundo merece una segunda oportunidad, hasta usted». La respuesta lo conmovió de una forma que no sabía explicar. Era como si alguien hubiera puesto un espejo frente a su alma, no para juzgarlo, sino para recordarle quién podía llegar a ser. Durante toda su vida, Álvaro se rodeó de personas que querían algo de él. Ahora tenía delante a alguien que no quería nada más que su presencia, y eso, por increíble que pareciera, lo ponía nervioso. Nervioso y vivo. Esa noche, antes de dormir, Álvaro se quedó pensando en lo que ella había dicho. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad, hasta usted». Esas palabras resonaban como un mantra, y por primera vez deseó ser digno de algo que no se pudiera comprar. El millonario arrogante y escéptico aún vivía en alguna parte de él, pero estaba cediendo espacio a algo nuevo, algo que no veía desde mucho antes del accidente, y en el fondo sabía que esa transformación apenas comenzaba. El día en que Álvaro decidió iniciar el proceso de adopción no estuvo marcado por un gran discurso ni por una promesa dramática. Fue una mañana simple, mientras tomaban café juntos, sentados en una banca del parque. Él observaba a Antonia mojar un pedazo de pan en la leche y reír sola por un pájaro que insistía en picotear su mochila. En ese instante, comprendió que ya no tenía sentido seguir esperando. «Antonia», dijo pausadamente, como si cada sílaba fuera una piedra colocada en el lugar correcto. «Quiero que seas mi hija de verdad. Quiero hacerlo como se debe». Los ojos de ella brillaron, pero no hubo explosión de sorpresa, solo una sonrisa tranquila, cargada de certeza, como si hubiera estado esperando ese momento desde el día en que lo conoció. El camino, sin embargo, fue más arduo de lo que él imaginaba. El primer día que pisó el juzgado, vestido con ropa sencilla y empujando la silla de ruedas, fue recibido con miradas de desconfianza. Algunos empleados lo reconocieron por el video que había manchado su reputación. Podía sentir las conversaciones en voz baja, el juicio silencioso, pero esta vez no se escondió detrás del orgullo. Se sentó, esperó su turno y respondió a cada pregunta con honestidad, tal vez por primera vez en mucho tiempo. «Sí, me equivoqué. Sí, fui cruel, pero quiero cambiar. Y necesito a esta niña para seguir cambiando». Las audiencias se volvieron momentos de prueba, no solo burocrática, sino emocional. Psicólogos hablaban con él y con Antonia por separado, evaluando la relación que habían construido. Álvaro respondía con franqueza, describiendo cómo ella le había enseñado a ver a las personas más allá de las apariencias. Contaba sobre los pequeños cambios,
cómo comenzó a escuchar historias que antes ignoraría, cómo empezó a ayudar a otros sin esperar nada a cambio, cómo sentía que cada día con ella curaba una parte invisible de sí mismo. Del otro lado, Antonia hablaba de un nuevo Álvaro que estaba conociendo, un hombre que ya no se reía del dolor ajeno y que ahora sabía pedir perdón. Hubo momentos de tensión. Uno de los jueces, severo, preguntó directamente: ¿y si su parálisis empeora? ¿Y si no puede mantenerla? Álvaro respiró hondo y respondió: ya viví prisionero, y no fue por la silla. Fue por mi propio corazón. Hoy, incluso sin caminar, sería capaz de correr cualquier distancia si eso significara protegerla. No se trata de mantenerla económicamente, se trata de estar presente, y eso nunca se lo voy a negar. El silencio que siguió fue denso, como si todos en la sala necesitaran un momento para asimilarlo. Cada firma de documento parecía más simbólica que burocrática. Recordaba las plumas lujosas con las que firmaba contratos millonarios. Ahora, una simple pluma azul sobre papel membretado tenía el peso de un mundo entero. Antonia lo acompañaba en cada visita al juzgado, siempre sentándose a su lado, balanceando los pies en el aire y tomándolo de la mano. En ciertos momentos, él la miraba y se preguntaba cómo algo tan pequeño había cambiado todo. El día de la oficialización llegó en una mañana clara, con olor a lluvia lejana en el aire. Álvaro y Antonia estaban sentados lado a lado en la sala de audiencias, cuando el juez anunció, con voz firme: la adopción queda concluida. A partir de hoy, Antonia pasa a ser legalmente hija del señor Álvaro Fernández. Antes de que él pudiera reaccionar, ella saltó de la silla y corrió a abrazarlo. «¡Papá!», dijo por primera vez. Fue en esa palabra que algo dentro de él se rompió y al mismo tiempo se encendió. Ese papá no sonó como un simple título, sino como una llave girando en una cerradura que él ni siquiera sabía que existía. Al sentir el abrazo apretado, cálido y cargado de amor genuino, un calor repentino explotó dentro de su cuerpo, comenzando en el pecho y bajando rápidamente hacia las piernas. Él arqueó las cejas, sorprendido, y apretó instintivamente los brazos de ella, como si quisiera prolongar ese instante. El hormigueo fue intenso, casi eléctrico, y la presión de los pies contra el suelo aumentó. De pronto sus músculos respondieron. Primero un leve impulso, casi imperceptible, luego otro, más firme. Parpadeó, atónito, y por reflejo apoyó las manos en los brazos de la silla. Con un movimiento tembloroso, se puso de pie. Toda la sala se agitó. Los abogados se levantaron. El juez se inclinó hacia adelante. Los empleados abrieron los ojos como platos. Murmullos y exclamaciones se esparcieron por el lugar como olas. «¡Está de pie! ¡Dios mío! ¡Es imposible!». Pero no para Antonia, que simplemente lo miraba con una sonrisa tranquila, como quien ya sabía desde el principio que eso pasaría. Él se quedó allí, erguido, el cuerpo aún tembloroso, pero sostenido por una fuerza que no era solo física. Estoy caminando», murmuró, más para sí mismo que para cualquiera, antes de dar 2 pasos vacilantes y tomar la mano de Antonia. Era como si ese abrazo hubiera cosido todo lo que estaba roto dentro de él, no solo nervios y músculos, sino también las partes invisibles, aquellas que el orgullo había mutilado. El abrazo que siguió no fue solo de padre e hija, fue el abrazo de 2 sobrevivientes, de 2 vidas que se encontraron para sanarse mutuamente. Álvaro sabía que el milagro, esta vez, no venía solo de las manos de ella, sino del amor que habían construido. Un amor que, contra todas las probabilidades, había levantado a un hombre que antes no sabía amar y que ahora no sabía vivir sin hacerlo. Los días que siguieron a la audiencia fueron distintos a cualquier otro en la vida de Álvaro. El video del segundo milagro, grabado por uno de los presentes en la sala, se difundió por internet con la misma velocidad con la que el primero había destruido su imagen.
Pero esta vez la narrativa era otra. Hombre vuelve a caminar al oír papá de su hija recién adoptada. Las imágenes mostraban la emoción cruda del momento, el asombro de los presentes y, sobre todo, la sonrisa serena de Antonia, que permanecía tranquila en medio del desconcierto colectivo. Los comentarios, antes llenos de odio, ahora eran de sorpresa, esperanza e inspiración. En pocos días, programas de televisión, periódicos y portales de todo el mundo reproducían la historia, destacando la transformación del millonario arrogante en el padre que había cambiado su vida por una niña de la calle. La gente quería saber más, quería escucharlos, quería entender cómo había sucedido todo eso. Álvaro, que antes se enorgullecía de hablar solo de negocios, ahora hablaba sobre perdón, segundas oportunidades y sobre cómo una simple cobija y un corazón puro habían puesto su vida de cabeza. Ese cambio público tuvo efectos directos en su empresa. Inversionistas que se habían alejado volvieron a buscarlo. Se retomaron asociaciones. Las acciones comenzaron a recuperarse, pero esta vez Álvaro ya no veía esos números como antes. Ahora la empresa no era solo una máquina de ganancias, se convirtió también en una herramienta para hacer el bien. Se crearon proyectos sociales, muchos de ellos enfocados en ayudar a niños en situación de calle. En todos, el nombre de Antonia aparecía, no como un símbolo publicitario, sino como una inspiración genuina. La vida personal también floreció. Antonia cambió las noches frías en la calle por una habitación propia, decorada con colores vivos y dibujos en las paredes. Asistía a la escuela, tenía amigos, y por primera vez se sentía parte de un verdadero hogar. Álvaro se sentía orgulloso de verla crecer, no solo protegida, sino llena de oportunidades que él se había prometido nunca dejarle faltar. Ella, por su parte, seguía recordándole todos los días de dónde venían y hacia dónde no querían volver. Caminaban juntos por el parque donde todo comenzó, no como desconocido y niña, sino como padre e hija. Él empujaba la silla de ruedas, vacía, solo como un recordatorio silencioso de lo que había superado. Se detenían a comprar palomitas, alimentaban palomas y a veces se sentaban en la misma banca donde, meses antes, habían intercambiado palabras cargadas de dolor y desconfianza. Ahora hablaban de sueños. «¿Sabes, papá?», dijo ella una vez, «los milagros suceden cuando no dejamos de creer en las personas». Él sonrió, tomando su mano. «Y a veces, las personas son el milagro». El pasado no fue borrado, sino transformado. Álvaro entendió que su verdadera riqueza no estaba en el saldo de su cuenta bancaria ni en el tamaño de su casa, sino en el vínculo que había construido con esa niña. Y, paradójicamente, fue la propia calle la que le enseñó que el mayor éxito que alguien puede alcanzar es cambiar para bien. En ese mismo parque, en una tarde dorada, Álvaro miró a Antonia y comprendió que la vida que tenía ahora no era un premio, era una segunda oportunidad. Y a diferencia del hombre que fue alguna vez, sabía exactamente qué hacer con ella, porque en el fondo, el milagro más importante no fue volver a caminar, fue aprender, a través de una niña de la calle, a no volver a caminar solo nunca más. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.